Muy buenas, bienvenidos a Entrenamiento Mental. Yo soy Esperanza Martínez, psicóloga deportiva, sanitaria y experta en terapias con realidad virtual. Hoy vengo a hablaros de un concepto muy interesante, pero antes de empezar a hablaros, recordaros que podéis encontrarme también en mi canal de YouTube, Entrenamiento Mental de Esperanza Martínez, en mi Instagram, espemargal, y en mi página web, esperanzamartinezgalindo.com. Y me gustaría empezar hoy leyéndoos un cuento. Este cuento se llama El cuento del elefante encadenado y es de Jorge Bucay. Y dice así: Cuando yo era pequeño me encantaban los circos y lo que más me gustaban eran los animales. De todos ellos me llamaba la atención el elefante. Durante la función, la enorme bestia hacía despliegue de su tamaño, peso y fuerza descomunal. Pero después de su actuación y hasta un rato antes de volver al escenario, el elefante quedaba sujeto solamente por una cadena que aprisionaba una de sus patas atada a una pequeña estaca clavada en el suelo. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera apenas enterrado unos centímetros en la tierra. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que ese animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su propia fuerza podría con facilidad arrancar la estaca y huir. El misterio es evidente. ¿Qué lo mantiene entonces? ¿Por qué no huye? Pregunté a maestros, padres, tíos por el misterio del elefante, pero la única respuesta que obtuve es que no escapaba porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia: si está amaestrado, ¿por qué lo encadena? No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo me olvidé del misterio del elefante y la estaca, y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho la misma pregunta. Hace algunos años descubrí que, por suerte para mí, alguien había sido lo bastante sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no se escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde muy, muy pequeño. Cerré los ojos y me imaginé al pequeño recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro de que en aquel momento el elefantito empujó, tiró, sudó, tratando de soltarse. Y a pesar de todo su esfuerzo, no pudo. La estaca era ciertamente muy fuerte para él. Juraría que se durmió agotado y que al día siguiente volvió a probar, y también al otro, y al que le seguía. Hasta que un día terrible para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Este elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no se escapa porque cree pobre que no puede. Él tiene registro y recuerdo de su impotencia, de aquella impotencia que sintió poco después de nacer. Y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente este registro. Jamás intentó poner a prueba su fuerza otra vez. Las personas, al igual que el elefante, desde pequeños comenzamos a construir nuestra identidad, influenciados por nuestra experiencia, nuestra cultura, nuestras relaciones más cercanas, familiares, profesores, amigos, y así creamos una imagen de nosotros mismos. De hecho, me pasa mucho a menudo en consulta que a las personas les cuesta describirse a sí mismos. Entonces, para describirse, lo que hacen es decirme cómo creen que lo ven los demás. Las demás dicen que soy generosa, los demás dicen que soy divertida, dicen que soy divertida, pero yo no me veo así. Y distintos tipos de creencias que vamos descubriendo que se han forjado anteriormente. Por ejemplo, cuando me dicen que soy divertida, pero no me veo así, y rascamos un poquito, pues surgió que había una pareja que le había dicho que era muy aburrida. Entonces ella empezó a creerse que era aburrida. O también hay muchas personas que piensan que son desorganizadas. Y como se creen que son desorganizadas porque alguien en algún momento les ha dicho eres muy desorganizada, actúan o extrapolan esa etiqueta a muchas áreas de su vida. Pero luego resulta que no es verdad, porque en otras áreas han actuado de forma diferente. Se han comportado como una persona organizada. Con lo que esta etiqueta es falsa. Realmente la organización forma parte de su fortaleza. Lo que pasa es que no lo ha sabido ver y no lo ha sabido implementar.
Yo te invito a que hagas una reflexión, a que busques cuáles son tus fortalezas, tus debilidades y pienses cuáles son tus características personales. Ahondes en tus creencias limitantes, que son aquellos pensamientos que tenemos sobre nosotros mismos y que creemos que los demás ven de nosotros. Entonces, cuestiónate si esto es verdad y si realmente eres así o si puedes hacer algo para cambiarlo si no te hace feliz realmente. Porque hay veces que asumimos características personales que nos limitan en un montón de cosas en la vida, de planes, de actividades, de trabajos, de relaciones personales, que al final no te hacen feliz del todo. Y a lo mejor son cosas que te dijeron en su momento sin ninguna de las peores intenciones, pero que han condicionado tu vida. De hecho, si sois padres, yo os invito a que reflexionéis sobre si les transmitís a vuestros hijos etiquetas y si dais por hecho cómo son, o normalmente les decís si son de una manera o de otra. Estas etiquetas muchas veces condicionan, hacen que estos niños se comporten de una manera. Si tú percibes que tu hijo te miente una vez y empiezas a decirle que es muy mentiroso, pues tu hijo finalmente se va a comportar como un mentiroso porque va a asumir que esa es una característica de su personalidad. Y se produce el efecto Pigmalión o la profecía autocumplida, en la que esas etiquetas condicionan la futura forma de ser de esa persona. Y probablemente es que lo condicione para toda la vida. Realmente es que el lenguaje influye muchísimo más en nuestras acciones de lo que pensamos. Entonces, por cultura, tenemos costumbre de hablarnos de forma muy negativa, de quitarle importancia a nuestros logros, de insultarnos incluso, o de machacarnos bastante, de no darle importancia a las cosas buenas que nos dicen los demás, porque esto se consideraba educación, modestia. Y realmente yo me gustaría reflexionar sobre el significado de la palabra modestia. ¿Qué es la modestia? Porque si es quitarse importancia a tus logros y a tus fortalezas, ¿qué sentido tiene? Distinto es que tú vayas con una falsa autoconfianza proclamando cosas o como presumiendo en exceso de cosas de forma que haga sentir a los demás mal o que como que te recochines, ¿no? De lo que no tienen los otros y de lo que tú sí. Pero yo te invito a que si te reconocen tus logros, si te reconocen tu fortaleza, si te hacen un halago, pues simplemente te limites a decir gracias y vayas a tu casa y lo apuntes en una libretita y recuerdes que es una de tus fortalezas y que te tiene que hacer seguir para adelante y seguir insistiendo en incrementar esa fortaleza. Desde pequeños también nos ponen mucho el foco en el error. Si se te da mal el inglés, te apuntan a inglés. Si se te dan mal las matemáticas, te apuntan a matemáticas. Si se te dan mal biología, te apuntan a ver clases de biología. La química, clases de química. Pero al niño que es artista y cree que se le dan mal los números, ¿por qué no lo apuntan a clases de arte? A una actividad que incremente su fortaleza. La verdad es que esto parece una tontería, pero cuando nos enfocamos en el error, en corregir todo lo que está mal, sin insistir en lo que hay que hacer bien, pues, y esto pasa también mucho en el mundo del deporte, al final lo que hacemos es que se produce un engrosamiento cortical. Entonces empiezas a incidir en el error, y hay un cambio físico a nivel neuroplástico en el cerebro en el que está incidiendo sobre algo que está mal. Estás aprendiendo algo incorrectamente. En cambio, si tú te enfocas en el acierto, en cómo tienes que hacer las cosas para que estén bien, vas a conseguir ese engrosamiento cortical y ese cambio neuroplástico, pero en tu beneficio.
porque vas a conseguir hacer cambios para seguir mejorando. Y al final todo esto influye enormemente en nuestra autoestima y en nuestra autoconfianza. Hay una teoría de la autoconfianza, de la autoestima, que a mí me gusta bastante, que la dibuja como un árbol. Entonces, en las raíces del árbol estaría lo que sería la autovalía, que es cuando una persona piensa simplemente si es válida o merecedora de lo que tiene o no, o de afecto o no. Cuando esta autovalía está dañada, tenemos un grave problema, porque es muy difícil que el resto de la autoestima, de lo que viene encima en el árbol, esté bien y nos sintamos capaces para hacer cosas. Si no nos sentimos merecedores de afecto, de una vida digna, de un trabajo digno, ¿cómo vamos a conseguir otros objetivos en la vida? Luego, en el tronco del árbol estaría la autoestima, que es la opinión sobre uno mismo, que puede ser negativa o puede ser positiva, puede ser más elevada o más baja. Y ahí estaría como, pues, esa opinión de nosotros mismos en distintas áreas de la vida. Puede ser en el colegio, en el trabajo, en el deporte, en las relaciones familiares, personales. En las ramas del árbol tendríamos la autoconfianza, que ya ahí distinguimos más todavía. Pues tengo confianza para practicar un deporte, o tengo confianza para aceptar este trabajo. Y tendríamos luego las hojitas del árbol, que serían cositas más concretas todavía, que serían la autoeficacia. Me veo capaz para correr 10 metros en 30 segundos. O me veo capaz para hacer esta maratón en tanto tiempo. O este salto de longitud y con esta marca. Ahí estarían esas pequeñas cosas que forman parte de la autoeficacia. Y todas esas partes del árbol hay que ir cuidándolas desde abajo. Y cuestionarse, ver qué mensajes recibimos de los demás. Y apuntar también pues nuestros logros, hacer un reconocimiento diario de esas cosas que hemos hecho bien y de qué capacidad de la personalidad hacen que las consigamos. En fin, pues no me enrollo más. Para ser un podcast es bastante cortito. He intentado grabar más rato, pero sinceramente no me sale hablar tanto tiempo. En fin, que si queréis hablar más sobre autoestima, autoconfianza, sobre estos temas, si os ha gustado este formato en el que os leo un cuento, comentamos un tema, dejármelo en comentarios. Y si os ha gustado, en el capítulo 3, creo que es de mi libro, Iniciación al entrenamiento mental para deportistas, que os dejo el link en la cajita de descripción, tenéis este cuento, tenéis estrategias para trabajar una buena autoconfianza, una buena autoestima. Y también os voy a dejar en la cajita de descripción una meditación para ganar confianza por las mañanas, de manera que hacemos un poco hincapié en reconocer esos logros pasados, esa capacidad de nuestra personalidad que nos ha hecho conseguir otras cosas, centrándonos en la respiración, haciendo una meditación guiada y concentrándonos en nuestro objetivo del día. Si queréis, en el próximo podcast podemos hablar de objetivos, de cómo crear objetivos inteligentes y de cómo me organizo yo para conseguir esos objetivos. Y podemos ver distintas estrategias para que conseguir objetivos te lleve a estar motivado siempre y a mantenerte feliz. Un saludo y nos vemos en el siguiente podcast.